Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Hoy voy a tratar las relaciones entre logos griego y logos cristiano, a partir justamente de una de las lecturas que les dejé leer. Y entonces vamos a iniciar la sesión de hoy, que va a ser una sesión doble porque les debo una clase. Ajá. Entonces, el tema eh, que hoy voy a abordar es el logos estoico y el verbum cristiano. Ujú. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión, a nuestra doble sesión, como he mencionado, y dice así, de la vida virtuosa, escribe Séneca: es feliz el que tiene un juicio recto, es feliz aquel para quien la razón es lo que da valor a todas las cosas de su vida. Y también San Justino dice así en tía: nosotros aprendimos que Cristo es el primogénito de Dios y que es la razón de la cual participa todo el linaje humano. Vamos entonces a continuar y vamos a hablar del mundo post-aristotélico, el mundo posterior a Aristóteles. Y allá tenemos uno de los bustos más famosos de Aristóteles. Y como hace algún tiempo apuntaba Guthrie, con Aristóteles se pone punto final a una idea política, la de la ciudad-estado, ya que su discípulo Alejandro Magno prefirió hacer caso omiso a la teoría de su maestro y preceptor y, llevado por su ambición de un reino que abarcase el orbe entero, transformaba a ritmo vertiginoso el mapa político, creando un vastísimo imperio y derrumbando definitivamente las estructuras político-administrativas griegas tradicionales. ¿Sí? Entonces, gracias al discípulo de Aristóteles, Alejandro Magno, se llegó al fin de ese pensamiento griego de las ciudades-estado, porque Alejandro Magno pensó en un gobierno mundial que abarcara a todo el mundo y a todas las naciones. Y aquí tenemos justamente a Alejandro Magno en una estatua, en un monumento, en una columna que está en Egipto, en Alejandría, y dice nuestra diapositiva: de este modo iniciaba y preparaba el terreno para una expansión sin paralelo de la cultura griega. Entre los días de su prematura muerte, que acaeció el 323 a.C., un año antes que la del propio Aristóteles, y el fin de la República Romana, el 31 a.C., lo que históricamente se conoce como la Edad Helenística, de la que ya hemos hablado en otras clases, la civilización griega se extiende en dos direcciones: hacia el oriente primero y después a través del Mediterráneo a occidente. Entonces, el periodo helenístico corre, desde luego que comenzó en la propia vida de Alejandro Magno, pero podemos ubicarlo entre el 323 antes de Cristo y hasta el 31 antes de Cristo. Es decir, casi 300 años duró ese periodo de helenización que, como hemos señalado, es ese proceso
donde todas las naciones conquistadas por Alejandro Magno, todos los pueblos, empezaron un proceso de aprendizaje de la cultura helena, de los helenos, del pensamiento y de la cultura griega. Entonces, en esa época aconteció un cambio político e intelectual. Junto al cambio político vino aparejado el cambio intelectual. Así, aunque a lo largo de estos 3 siglos la filosofía siguió siendo una actividad predominantemente griega, pues el ímpetu y las ideas provenían sobre todo de Atenas, no es el platonismo ni el peripatetismo aristotélico lo que ocupa el lugar central en la escena filosófica, sino que fueron los estoicos. A pesar de que el platonismo y el aristotelismo son las dos escuelas filosóficas griegas más potentes, ninguna de estas alcanzó en la escena post-helénica la importancia del estoicismo. Se llama al aristotelismo, también se le conoce como peripatetismo, porque en griego peripateo es andar, es caminar, y esa era la manera como Aristóteles instruía a sus discípulos, caminando por los jardines de, de, su, eh, de su escuela, del liceo ateniense. Los epicúreos y los escépticos fueron quienes trazaron las líneas fundamentales de la filosofía en el mundo helénico. La actividad filosófica dejó de ser una especulación desinteresada para convertirse en una búsqueda de seguridad para el individuo. En el caso concreto de los estoicos, la teoría o búsqueda especulativa y desinteresada no es por consiguiente autónoma. Su concepción teórica del universo debe estar de acuerdo con la sabiduría práctica. Así que con el estoicismo estamos frente a una filosofía de índole sobre todo práctica, no especulativa, como con Platón y Aristóteles. Aunque Aristóteles, desde luego, este concepto de sabiduría práctica proviene también de él. Precisamente es el estoicismo, y allí tenemos 3 bustos de 3 estoicos reconocidos de la antigüedad, que son Epicteto, Séneca y el emperador Marco Aurelio. Los estoicos pueden ser definidos como los filósofos más prácticos y comprensibles de la historia. Entonces, de los 3 movimientos citados, el platonismo, el aristotelismo y el estoicismo, el más importante, sin duda alguna, fue el estoicismo, porque este es el centro de gravedad en la filosofía post-aristotélica y puede decirse que refleja o invade a las otras corrientes filosóficas cuando no las obliga por reacción a definir o redefinir su postura. El estoicismo y otras escuelas filosóficas. Antes de los estoicos surgieron otras escuelas filosóficas, por ejemplo, los atomistas, que eran presocráticos, los académicos, que justamente son los platónicos, porque la escuela fundada por Platón era la academia, los peripatéticos, que es otro nombre, como he señalado, de del aristotelismo, los megarenses, los cínicos y los cirenaicos. Y el escepticismo también. Tras todas estas escuelas filosóficas, vienen los epicúreos, los neopitagóricos, los gnósticos y los neoplatónicos. En medio de tal zigzagueo, de tantas corrientes filosóficas
griegas, la gente griega comenzaba a sentirse incómoda. ¿Quiénes son? Se decía, estos cosmopolitas prácticos y racionalistas doctrinarios que conviven con los demás sin querer mezclarse con ellos, que reclaman un doble privilegio de ciudadanía y de extranjería, que pretenden avecindarse sin abdicar de sus estatutos personales, que se muestran insumisos y hasta ofendidos ante nuestras prescripciones sagradas. Una nueva fuerza espiritual ha aparecido en el mundo, no obstante, y es el judaísmo, que sería a la postre la base del futuro cristianismo, que daría un nuevo rumbo al pensar y al obrar del hombre heredero de la tradición grecorromana. Con anterioridad a la referencia del cristianismo y de su verbum, nos ocupamos del logos estoico. Y entonces, como el cristianismo ha desarrollado desde luego una doctrina del es importante que nosotros entendamos qué entendían los griegos y especialmente los estoicos, el estoicismo, sobre ese logos, para hacer notar aquellas cosas que son comunes al logos del estoicismo y que luego aparecerán en el logos del cristianismo. Histórica y culturalmente, el estoicismo es el puente de unión entre griegos y latinos. Claro, porque la filosofía estoica nace en Grecia, pero se desarrolla profusamente en el Imperio Romano. Y el estoicismo, se ha dicho, ha sido también la filosofía, por ejemplo, de los emperadores romanos. Encontramos al filósofo Séneca, que era un filósofo latino, nacido en lo que actualmente es España, en ese entonces Hispania, y también el emperador Marco Aurelio, que fue un filósofo estoico. Filosóficamente constituye el eje sobre el que va a producirse el giro antropológico consistente en hacer del hombre, en especial desde el punto de vista moral y ético, el centro de toda reflexión. Eso ya esa era una diferencia que se había dado ya entre los presocráticos, cuyas disertaciones habían estado enfocadas a la fisis, a la naturaleza, y luego con Platón hay un giro antropológico donde el énfasis ya no es la fisis, la naturaleza, sino el hombre mismo. Esa tradición continuó y se profundizó en el estoicismo. Y entonces el hombre era entendido fundamentalmente entre los estoicos como razón, como logos, como privilegiado depositario de logos, usurpando la atención prestada hasta ahora al más importante problema de la filosofía griega, que era el de la fisis, el de la naturaleza. Porque para llevar a cabo esta revolución, los estoicos se vieron obligados a echar una mirada al pensamiento que les precedió. Pudieron entregarnos el bagaje intelectual de la historia griega habida hasta ese momento. Es decir, los estoicos no desechan la tradición griega precedente, sino que la incorporan a su propia doctrina y la desarrollan colocando al ser humano como centro de su reflexión y entendiendo al ser humano sobre todo como razón, como una persona fundamentalmente racional. Y entonces encontramos al estoicismo como síntesis de la filosofía griega. El caso que nos importa es el hecho de que el pensamiento estoico llevara consigo las ideas y conceptos que son el común denominador de la filosofía griega.
Esto pone de relieve que el estoico era no otra cosa que el hombre medio que al quedarse sin ideas religiosas suficientes para sustentar su vida, encontrándose en desnudez y desamparo, en duda y confusión, se vuelve hacia el riquísimo tesoro del saber filosófico, demandándole el conocimiento necesario para sostenerse en la vida cada vez más cambiante y complicada. Algo así como el pan de cada día. Es decir, que el ser humano estoico ya no tiene elementos en los mitos o en las leyendas y menos aún en la idea de Dios para sustentar su vida en el mundo. Y entonces ha de echar mano de la razón. El pan de cada día, que es la moral, descendiendo a la vida prolija y humilde desde el alto cielo del Logos. Entonces la filosofía estoica ya no es especulativa, es profundamente práctica y está enfocada en el hombre común, en el hombre de carne y hueso. Por eso la filosofía estoica es una de las más entendibles. Y entramos justamente a la razón de por qué a este grupo de filósofos se les conoce como los estoicos. Y entonces allí tenemos una imagen de la estoa o de la columna, que esa serie de columnas estaban alrededor del ágora, es decir, de la plaza pública griega, o también de algún jardín. Y entonces, miren la visión que nos proporciona esa columna esa serie de columnas. Fíjense, esa visión. Noten también la armonía. Vean también esos conceptos que el apóstol Pablo luego incorpora en su carta a los Efesios, que son la altura, la profundidad y la anchura, porque detrás de esa cuestión hay un pensamiento filosófico detrás de ese texto paulino, que por cierto no lo incorporé en la disertación de esta clase. Entonces, estoa en griego es columna. De ahí viene el término estoicismo. Hasta aquí la problemática que envuelve e impulsa la reflexión estoica. En su planteamiento nos han aparecido los que son los dos conceptos fundamentales del estoicismo: logos y physis. Physis, de donde viene nuestra palabra física, en griego significa naturaleza, a cuya concorde conjugación dedicará la estoa su quehacer filosófico. ¿Sí? Muy bien. Los estoicos y la unión de la naturaleza bajo un todo. También esta misma imagen de hace un momento, notemos, nos da también la idea de armonía, la idea de belleza, la idea de proporción, la idea de profundidad, la idea también de sustento y la idea también de que lo que sostienen esas columnas es un todo. Así que ya el término de estoicismo es una declaración sobre el sentido de lo filosófico en esta escuela. Es porque la naturaleza como un todo, ahí está la naturaleza, la physis, es porque la physis
la naturaleza como un todo está informada por la razón, es decir, por el logos, que el estoicismo trata de unificar todos los aspectos de la filosofía. La filosofía estoica, podemos decir, está proyectada, ahí está la idea de proyección en esas columnas, para lograr una completa correspondencia entre el lenguaje y la conducta. Y esto es muy importante, la correspondencia entre el lenguaje y la conducta, porque entonces yo no soy lo que digo, yo soy lo que hago, ¿sí? Entonces, para el estoico, tan importante como el decir, era también el hacer. Si mis actos no se condicen, no se relacionan con lo que yo hago, no hay correspondencia, no hay unidad, no hay proporción, no hay unión. Entonces, la correspondencia entre el lenguaje y la conducta es un tema nodal de la filosofía estoica, y el acaecer de sucesos naturales por la otra. También, entonces, está este fuerte vínculo entre el logos, como decir, y la naturaleza, los sucesos naturales. Y bueno, ahí está justamente la estoa pesile, que en griego antiguo ge poikile estoa, o pórtico pintado, originalmente llamada pórtico de Pisianacte, en griego ge peisianacteios estoa. Era un monumento de la antigua Grecia erigido en un enclave privilegiado al norte del Ágora de Atenas, de la plaza pública de Atenas. Y allí, en esa estoa, eso fue lo que dio nombre a la escuela filosófica de los estoicos. Y el fundador del movimiento fue Zenón de Sitio, quien tenía la costumbre de enseñar justamente aquí en la estoa de Pesile, y hoy solamente son ruinas que están ahí en Atenas. Y aquí quiero abrir entonces un interludio para ver una influencia del estoicismo en la eclesiología paulina. La iglesia como columna, como estoa de la verdad. Un texto notable de la tradición paulina que aparece en Primera de Timoteo, aunque el apóstol San Pablo no escribió esta carta, pero es paulina porque pertenece a, a la tradición que él fundó, que él inauguró, y pertenece justamente a esas iglesias. Este texto notable de la tradición paulina envuelve una clara influencia de la estoa griega, tal como hemos explicado, como puede notarse aquí. En griego, dice esa última parte del versículo de Primera de Timoteo 3:15, estilos kai edraioma tes aleteías. Y esto en griego significa
la iglesia de Dios, no, la iglesia, ¿no? Que es columna y baluarte de la verdad. Y allí ya dijimos que estoa es columna, y aquí tenemos justamente ese sustantivo en griego, estilos, kai, edraioma, columna y baluarte. La iglesia es columna y baluarte, tes aleteías, de la verdad. Y acá tenemos el 1 Timoteo 3:15 en la Reina Valera 60 que dice, para que si tardo, escribe Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, estilos y baluarte, kai, edraioma, de la verdad, tes aleteías. No debemos entender este texto en una clave meramente arquitectónica, según esta fotografía de esa serie de estoas, de columnas. No solamente debemos interpretar este texto bíblico en esta clave arquitectónica, sino también en su sentido filosófico estoico. ¿Y cuál es este sentido filosófico estoico que Pablo importa, o un discípulo de Pablo importa de la filosofía estoica? Que la iglesia debe sostener y guardar, preservar, ¿no? Por eso es estilos, estoa, sostiene, para eso sirve la columna, para sostener, pero para sostener armónicamente acá. Por eso esa es una visión armoniosa de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso también, fíjense, se habla, el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, dice que la iglesia tiene dos fundamentos. El fundamento de... Voy a hacer una pausa. ¿Aló?